Hola, hoy es 7 de febrero de 2026, sábado. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The Wall Street Journal. Comenzamos con los mercados. Oye, bueno, vaya semanita para el sector de las criptomonedas. Hemos visto una corrección muy importante. Importantísima. Bitcoin ha llegado a caer un 16%, hasta los $70.008. Y Ether se ha dejado un 24%, hasta los 2052. La pregunta es, ¿se sabe realmente qué hay detrás? Porque parece que hay muchas teorías. Pues esa es la clave, que nadie tiene una única respuesta y esa incertidumbre es, bueno, lo que alimenta la volatilidad. Claro. Se habla mucho de una rotación de capital, o sea que los inversores se mueven a otros mercados de riesgo como, no sé, la inteligencia artificial, que ahora mismo está que arde. Ajá. También podría ser una simple toma de beneficios después de una racha alcista increíble. Pero lo interesante, si unes todas las piezas, es que todo apunta a que Bitcoin está, Madurando. para bien o para mal. Pues un poco de ambas. Está dejando de ser ese activo casi rebelde y se comporta cada vez más como un activo de riesgo tradicional. Y eso le expone a las mismas presiones que al resto. Espera, has mencionado antes el tema de los ETFs y los derivados. Para que lo entendamos bien, ¿cómo afecta exactamente que haya tantos productos de este tipo a la idea de escasez de Bitcoin? Que siempre fue como su gran valor, ¿no? Es una pregunta excelente. Los ETFs han hecho que invertir en Bitcoin sea, pues, muy fácil para el gran público. Pero claro, esa facilidad de acceso, en cierto modo, diluye esa percepción de que es un bien escaso, difícil de conseguir. Entiendo. Y si a eso le sumas un entorno de incertidumbre, como la posible nominación de Kevin Warsh para la Fed, que es de línea dura, o que la Clarity Act esté atascada en Estados Unidos. Tienes el cóctel perfecto. Exacto, el cóctel perfecto para la inestabilidad. Por eso figuras como Michael Saylor piden calma y un horizonte de inversión de por lo menos 4 años. O sea que el dinero de riesgo busca nuevos horizontes, y uno de ellos es la inteligencia artificial. Mientras las cripto caen, la IA vive un momento espectacular. Lo de la startup Anthropic esta semana ha sido una auténtica locura. Desde luego, la presentación de sus nuevos modelos, sobre todo uno llamado Claude, ha sido un terremoto. Un terremoto, sí. Es que provocó una venta masiva de acciones de gigantes del software como Salesforce o Intuit. Y es que lo que promete Claude es un salto cualitativo enorme. ¿Qué hace exactamente? Pues no solo sintetiza datos o hace análisis complejos, es que puede gestionar equipos enteros de asistentes de codificación de forma totalmente autónoma. Es un cambio de paradigma. Es increíble. Que una sola presentación tecnológica ponga a temblar los cimientos de toda una industria. Pero, ¿qué tiene Anthropic que no tenga, por ejemplo, OpenAI, que es la que todos conocemos por ChatGPT? Pues parece que tiene una estrategia muy bien definida. Desde el principio, Anthropic se ha centrado en la seguridad y en los clientes empresariales. Y eso, fíjate, está dando sus frutos. Ajá. Hay un dato de la startup Ramp, que monitoriza el gasto de las empresas, que es brutal. En enero, Anthropic se llevó casi el 80% de todo el gasto en APIs de inteligencia artificial. El 80%. Sí. Superó de lejos a OpenAI. Esto te dice dónde están poniendo el dinero de verdad las compañías. Y aunque OpenAI siga ganando en usuarios, las proyecciones dicen que Anthropic podría ser rentable en 2028, 2 años antes que ellos. Hablando de movimientos que cambian un sector, lo de Anthropic es por disrupción, pero en el streaming vemos lo contrario, un intento de consolidación a la bestia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene a Netflix en el punto de mira. Así es. La investigación se centra en su propuesta para comprar los estudios de Warner Discovery y, claro, con ellos la joya de la corona, que es HBO Max. Una operación de $72.000 millones. Una cifra astronómica. Las autoridades temen que si se hace, la nueva empresa controle cerca del 30% del mercado de streaming en Estados Unidos. Y esa cifra siempre hace saltar todas las alarmas de monopolio. Pero lo que a mí me llama la atención es la oferta rival hostil de Paramount, por casi $78.000 millones. ¿Esto es una jugada seria o es más bien una forma de meter ruido y encarecerle la operación a Netflix? Es una excelente observación. Yo creo que es un poco de ambas cosas, pero sobre todo refleja un estado de pánico generalizado en el sector. Pánico. Sí, la era del crecimiento infinito en el streaming se acabó.
Ahora entramos en una fase de canibalismo puro y duro, y nadie quiere ser el que se quede fuera. Esta oferta hostil es una maniobra defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Y de un gigante que intenta dominar la Tierra, pasamos a otro que quiere dominar, todo lo demás. SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha dado un volantazo estratégico bastante importante. Sí, ha pospuesto su misión a Marte, que estaba prevista para este año, y va a centrar todos sus esfuerzos en un viaje a la Luna para la NASA. ¿Ah, sí? Sí, el nuevo objetivo es un alunizaje no tripulado en marzo de 2027. Es un cambio de prioridades muy, muy significativo. Entiendo la presión de la NASA, los contratos millonarios. Pero ¿no es esto también una forma de admitir que Marte quizás era un objetivo demasiado ambicioso a corto plazo? ¿O es una decisión puramente de negocio? Bueno, Musk nunca lo admitiría así, claro. Él lo vende como un paso intermedio. Primero la Luna como base de operaciones. Ya. Pero sí, hay un componente pragmático enorme. Asegurar los miles de millones del programa Artemis de la NASA es una ancla financiera potentísima, sobre todo cuando tu competidor, Blue Origin, de Jeff Bezos, sigue avanzando. Hay otra capa de análisis, ¿no? Exacto. Este giro coincide con la compra por parte de SpaceX de xAI, la otra empresa de Musk, y sus planes para construir centros de datos de IA en el espacio. Quizás la Luna ahora es más interesante como una plataforma logística para sus ambiciones de IA que como un trampolín a Marte. Esa idea de fortalecer las bases me lleva a pensar en los movimientos que vemos en geopolítica. La administración del presidente de Estados Unidos parece estar haciendo algo parecido con su nueva estrategia para exportar armamento. Totalmente. La nueva política es muy clara. La prioridad absoluta es impulsar la fabricación de armas cruciales para el propio ejército estadounidense y reforzar las cadenas de suministro. O sea, se acabaron las ventas indiscriminadas. Eso es. Ahora se dará preferencia a los socios internacionales que ya hayan demostrado un compromiso serio, invirtiendo en sus propias defensas. Esto surge, en gran parte, de la necesidad del Pentágono de reponer sus arsenales, que están muy mermados por el apoyo a Ucrania e Israel. Claro. Ya han firmado acuerdos a largo plazo con gigantes como Lockheed Martin y Raytheon para producir más misiles Patriot y Tomahawk. El mensaje para el mundo es primero nosotros y nuestros aliados más cercanos. Esto tiene que estar generando reajustes en otros países. Desde luego, y coincide con un movimiento de fondo muy interesante. Estamos viendo cómo un grupo de potencias medias, como Canadá, gran parte de Europa, Japón, Corea del Sur, están intensificando su cooperación entre ellas. Buscando una tercera vía, ¿no? Justo. Buscan crear un contrapeso, una alternativa a la creciente polarización entre Estados Unidos y China. Liderados por figuras como el primer ministro canadiense Mark Carney, están forjando alianzas muy específicas. Y esto no es solo una declaración de intenciones, ¿verdad? Ya hay proyectos concretos. Exacto, no es solo retórica. Ahí tienes los acuerdos comerciales de la Unión Europea con India y Mercosur, o el proyecto para desarrollar un caza de sexta generación entre el Reino Unido, Italia y Japón. Son pasos tangibles. Pero, y esto es clave, los analistas señalan que la dependencia militar de Europa respecto a Washington sigue siendo enorme. Es un reequilibrio, pero será un proceso lento. Mientras tanto, en Rusia, la tensión interna aumenta. Hemos conocido el ataque al teniente general Vladimir Alexeyev en Moscú. Sí, una figura muy importante del GRU, la inteligencia militar rusa. Estuvo al frente de operaciones en Siria y Ucrania y mantenía vínculos con el grupo Wagner. Que le hayan tiroteado en pleno Moscú. Es una señal muy potente. Y no es un hecho aislado. Se suma una lista ya larga de asesinatos y atentados contra altos mandos militares rusos desde que empezó la guerra. Refleja unas luchas de poder internas enormes en el Kremlin. Y de las luchas de poder en Moscú, luchas de poder menos sangrientas en Washington. Hay dos asuntos esta semana que muestran la tensión política al máximo en Estados Unidos, empezando por un proyecto de infraestructura gigante. El túnel ferroviario bajo el río Hudson, una obra de $16.000 millones que conecta Nueva York y Nueva Jersey. Un juez federal ha tenido que ordenar a la administración que desbloquee los fondos. ¿Por qué los habían congelado? El gobierno alegaba que estaba revisando las políticas de diversidad del proyecto. Pero los estados demandantes, claro, decían que era una simple represalia política. Pero lo más fuerte son esas informaciones que apuntaban a que funcionarios de la administración condicionaron los fondos a que se renombraran infraestructuras en honor al presidente, ¿no? Eso es creíble. Es una acusación gravísima que los estados pusieron sobre la mesa. Aunque la administración lo niegue,
El simple hecho de que se planteen un caso así te muestra hasta qué punto la infraestructura se ha convertido en un arma política más. Y si hablamos de armas políticas, el rediseño de los distritos electorales es quizás la definitiva. Parece que el plan del presidente para favorecer a su partido en la Cámara de Representantes se ha topado con un obstáculo. Sí, un obstáculo llamado California. Una decisión reciente de la Corte Suprema permitirá a ese estado usar un mapa electoral que podría dar hasta 5 escaños más a los demócratas. Y eso neutraliza las ganancias republicanas en otros sitios. Casi por completo. Una estrategia que parecía que iba a darles una mayoría cómoda podría quedarse en nada. Y con la mayoría actual tan ajustada, de 218 a 214, cada escaño es una batalla. Y terminamos con un asunto que sigue extendiendo sus tentáculos por las más altas esferas del poder mundial. Las últimas revelaciones del caso Epstein son sencillamente demoledoras. Lo son. Pero más que la lista de nombres, lo que emerge es el patrón de una red. Una red de poder donde la influencia, el dinero y el secreto se intercambiaban como si nada. Fíjate en el efecto dominó solo en Noruega. Sí. La policía investiga al ex primer ministro por corrupción agravada. El Foro Económico Mundial investiga a su propio presidente. Y hasta la princesa heredera ha tenido que disculparse públicamente. El impacto en el mundo financiero también ha sido tremendo, con Goldman Sachs en el epicentro a través de su abogada principal, Catherine Ruemmler. Los detalles son muy comprometedores, ¿verdad? Extremadamente. Los documentos muestran que Epstein la llamó desde la cárcel la misma noche de su arresto en 2019. Que le consultaba sobre temas legales, que le hizo regalos de lujo. Incluso una transferencia de $50.000. Exacto. Una transferencia a una compañía de jets privados con el nombre de ella como referencia. Dentro del banco la presión tiene que ser inmensa. Ya no es solo una cuestión de imagen. Y de las finanzas a la tecnología, donde vuelve a aparecer Bill Gates. Aquí el papel de Epstein era el de un intermediario muy sinistro. Exacto. Se le ha detallado cómo en 2013 medió en una negociación millonaria entre Gates y su asesor científico. Y lo más oscuro es cómo, según los correos, utilizaba supuesta información personal sobre la vida de Gates como palanca. Aunque el portavoz de Gates lo ha negado. Lo ha calificado de absurdo, pero el episodio ilustra perfectamente su modus operandi. Se hacía indispensable y a la vez peligroso. Quizás lo más revelador de todo no son los crímenes, sino la increíble red de apoyo que mantuvo incluso después de su primera condena en 2008. No se convirtió en un paria. Para nada. Y ese es el punto más escalofriante. Lejos de ser un apestado, la correspondencia privada muestra a figuras como Noam Chomsky, Peter Mandelson o el príncipe Andrés ofreciéndole consuelo y consejo. Esto desmonta la idea de que era un lobo solitario. Era un miembro aceptado de un club muy exclusivo y el club cuidó de él. Todo esto alimenta, inevitablemente, esa percepción de que hay una justicia para las élites y otra para el resto. La gran pregunta que queda es, ¿y ahora qué? Esa es la cuestión fundamental. Este escándalo monumental va a conducir a un cambio real y tangible. ¿Veremos una rendición de cuentas? ¿O por el contrario, será solo un escándalo más donde se sacrifican algunas figuras para que el sistema que las ampara siga en esencia intacto? Esa es la duda que nos queda a todos. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.